Muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Carlos Ruiz García, muestro mi documento de identidad, soy estudiante de Ingeniería Multimedia y el siguiente video es para explicar el punto número uno de la unidad 2 de Física, el cual nos pide una serie de ejercicios para ingresarlos en el simulador y ver los resultados. Entonces vamos a iniciar por la fuerza neta, donde nos piden que ubiquemos las personas como lo indica la imagen y el texto de la primera columna. Entonces lo primero que nos piden que metamos en el simulador es mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Entonces colocamos mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Vemos que no hay ninguna clase de movimiento. Podemos también colocarlo así y observamos lo mismo. Entonces, por lo cual las fuerzas son iguales a los dos lados, entonces no hay movimiento, ninguno y 0 newton. Mismo tamaño, diferente colocación de la cuerda. Observamos lo mismo, podemos ponerlo acá y observamos que no hay ninguna clase de movimiento. Entonces el carrito no se moverá al lado, se coloca la fuerza mayor de este carro, perdón, igual que en el paso anterior. Entonces la colocación de las fuerzas no afecta ningún movimiento, entonces ninguno, y suma de fuerzas 0 newton. Entonces observamos, nos piden que diferente tamaño, misma colocación, diferente tamaño, misma colocación de la cuerda. Entonces podemos poner acá y podemos poner este acá misma. Entonces observamos que la fuerza se va hacia donde está la fuerza mayor. Y entonces el carrito se mueve al lado donde se coloca la fuerza mayor, en este caso el muñeco más grande. Entonces vemos que la fuerza va hacia la izquierda y con una suma de fuerzas de 100 newton. Entonces seguimos. Diferente tamaño, diferente colocación de la cuerda. Entonces iniciamos, entonces pongamos este por ejemplo acá. Diferente tamaño, diferente colocación de la cuerda. Vemos que pasa exactamente lo mismo que el punto anterior. Entonces la colocación en la cuerda no afecta el movimiento, por lo cual se sigue desplazando hacia el lado donde encuentra la fuerza mayor, que es hacia la izquierda, y una suma de fuerzas de 100 newton. Entonces seguimos con movimiento. Coloca las fuerzas según el resultado de la ecuación. En este caso nos dio 585, pero el simulador me da hasta 500, pero entonces vamos a hacerlo con 500 para la explicación de este ejercicio. Entonces realice una predicción según la situación, después respondemos de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces ahorita leemos las conclusiones. Entonces vemos que la masa, entonces vamos a hacer el simulador en movimiento, colocamos la masa que nos piden, pausamos acá, ejercemos la fuerza de 500, porque no podemos ejercer 589, pero no lo tenemos, entonces vamos a ejercer 500 y vemos qué pasa. Entonces vemos que la fuerza se ejerce, una rapidez que aumenta. Entonces vamos a responder el ejercicio. Entonces la predicción se desplaza sin ningún problema debido a que la masa es menor a la fuerza aplicada. Entonces, ¿qué sucede con la rapidez? La rapidez aumenta y si se cumple la predicción, si se cumple la predicción. La niña pesa 40 kilogramos, por lo tal pasa lo mismo, un poco más rápido, por lo que es menos peso que la caja. Entonces aumenta y sí. Vamos a hacerla con la nevera. Vamos a reiniciar, pausar, vamos a poner la nevera
y vamos a observar con una fuerza de 500 newton qué pasa. Vemos que sigue desplazándose con una rapidez que es más lenta debido a que es más el peso. Entonces la rapidez aumenta pero más lento. El movimiento se realiza más lento debido a que el objeto es más pesado, pero aún así la fuerza ejercida es mayor y se hace un desplazamiento. ¿Aumenta? Sí. La rapidez aumenta, sí. Y se cumple la presión, sí. El hombre pesa 80 kilogramos, entonces por lo tal el movimiento seguirá siendo un poco más rápido que el de la nevera y un poco más lento que el de la niña por el peso del hombre. Pasamos a fricción, nos dan esta fórmula, lo mismo. También trabajamos con 500 porque no nos da para 585 para la fricción, y realizamos la descripción según la situación. Perdón, aquí nos hizo falta las conclusiones. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, entonces, primera conclusión: si existen dos fuerzas, una mayor a la otra, y la fuerza mayor ejerce sobre una menor, la fuerza menor se desplazará. Entonces observamos que si hay dos fuerzas y una fuerza es mayor, la fuerza mayor siempre la va a desplazar la menor. Y la segunda conclusión: si se encuentran dos masas iguales y se ejercen entre sí fuerza, no habrá ningún movimiento, porque las dos masas tienen el mismo volumen. Entonces trabajamos con fricción. Pasamos al simulador, pasamos a fricción, pasamos y volvemos. Entonces nos dicen que cuando hay mucha fricción, ¿qué pasa? Entonces vamos a mirar qué pasa cuando hay mucha fricción con 589 newton. Pues tenemos que trabajar con 500 newton, entonces miraremos. Observamos que entonces para el siguiente ejercicio nos dicen que con esta masa vamos a ejercer mucha fricción, a ver qué pasa. Entonces vamos a mirar a ver esta partecita de acá. Entonces vamos a pausar, vamos a ejercer mucha fricción, vamos a ver los valores. Vamos a ejercer 500. Entonces para el siguiente punto ya vemos que aquí con una fuerza de fricción que es de mucha, que es cuando hay mucha fricción, con una fuerza y ejercemos una fuerza de 390 newton, observamos que el objeto se desplaza con una suma de fuerzas de 188 newton. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces vamos a mirar acá, pasamos acá y vamos a ejercer 390 newton con una fricción mucha, y este es el resultado, una suma de fuerzas de 202 newton a favor, y eso es la fuerza con mucha fricción. Entonces observamos que la rapidez no es tan rápida y que cuando hay fricción vemos que frena. La fricción nos hace frenar. Entonces vamos a sacar la partecita. Debido a la fricción es demasiada, el objeto se moverá con dificultad y se frenará después de ser impulsado. Entonces vemos que la rapidez aumenta lentamente. Cuando es medio, entonces vamos a hacerla con medio, una fuerza de 390
90 newton. Observamos que es más rápida, tenemos más fuerza y se va a frenar en más tiempo, se va a frenar más lentamente, entonces va a tener una fricción menor, por lo tal el objeto va a andar más. Entonces lo mismo. Acá el objeto se desplazará con cierta dificultad debido a que existe fricción, pero no en su totalidad, y se frenará más se frenará con más tiempo. Entonces, ¿qué sucede con la fuerza de fricción? Existen, pero no impiden el movimiento y aumenta lentamente. Y cuando el objeto no tiene nada de fricción, el objeto se desplaza libremente. Veamos. Cuando el objeto no tiene nada de fricción, con una fuerza de 390 newton, entonces vamos a observar qué pasa. El objeto se impulsa fácilmente y veremos a dónde frena. Vemos que como no hay ninguna fricción, el objeto no va a frenar, es como no hay ninguna fuerza que lo frene. Cuando hay fricción, por ejemplo en un carro que las llantas están en fricción con el pavimento, entonces así el carro vaya en neutro con una fuerza, el carro va a terminar frenando en algún momento porque existe una fricción. Esa es la diferencia. Entonces el objeto se le frena lentamente y no se frenará. Entonces la fricción no existe y aumenta con rapidez. Y por último vamos a hacerlo con aceleración. Ya para terminar el video vamos a hacerlo con aceleración. Entonces pasamos al simulador, aceleración, entonces nos están pidiendo, vamos aquí a reiniciar, pausar, con la niña, vamos aquí con la niña, una fuerza de 390 newton, y vamos a ver cuál es la aceleración máxima y en cuánto tiempo. Entonces aquí damos una aceleración máxima. Vemos que cuando suelta ya acá la aceleración máxima fue de 7,88 metros sobre segundo a una velocidad máxima de 39 metros sobre segundo en 8 segundos que alcanzó su velocidad máxima la niña. Como podemos observar, entonces ya cuando sueltan, como existe una fricción, entonces la rapidez va disminuyendo y la niña terminará frenando porque existe una fricción. Si no se hiciera fricción, no frenaría nunca, y si existiera una fricción mayor, frenaría más rápido. Con la nevera pasa lo mismo, pero con unos tiempos y con una velocidad máxima menor, por lo que es más pesada, y lo mismo con el bote de basura. Entonces agradezco su tiempo. Y para formular mi pregunta, entonces voy a tomar esta imagen y la pregunta es que cómo actúa el señor y la niña con una fricción, si no existe ninguna fricción y ejercemos una fuerza de 194 newton. No existe fricción, el señor y la niña, y una fuerza de 194 newton. ¿Qué
sucede.